Bueno, vamos a leer en el Evangelio de Lucas. ¿m? Evangelio de Lucas. Vamos a ver si alguno leyó alguna vez, alguien que no haya leído este pasaje. Vamos a leerlo. Evangelio de Lucas, capítulo 16 y verso 19. En algunas Biblias puede ser que diga parábola del rico y Lázaro, ¿sí? Otras parábolas del rico y el mendigo, en fin. ¿Mm? Bueno, vamos a ver. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y aquí está la reflexión final. Y Abraham les dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Alguien no conocía este pasaje? ¿No lo conocías? Bueno, ¿no lo conocías? No lo conocían, ¿no? Bueno, lo relata solamente. ¿Ustedes lo conocían? ¿Lo habían escuchado alguna vez? ¿No? Este relato solamente lo hace Lucas. ¿Y quién es el que relata? ¿Quién es? Lucas es el que escribe, pero ¿quién es el que lo está diciendo? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Ahora, ustedes ven la forma que yo creo que con la lectura solamente de esta porción tiene que ser una, eh, una situación que nos lleve a considerar realmente lo que es el más allá. Muchos dicen: ¿existe el más allá? Justamente la Biblia se ha escrito, el Señor Jesucristo vino justamente ¿para qué? Para garantizarnos, por así decirlo, lo que es el más allá, para advertirnos de lo que es el más allá, para darnos a saber de que hay un más allá. La gente dice: bueno, nadie vino de allá para contarlo. Sí que vino alguien de allá. ¿Quién vino? El Señor Jesucristo. Para eso vino, justamente para decirnos lo que es el más allá. Ahora, es un relato muy solemne, pero no es tétrico, no es morboso.
¿verdad? No, no, no es que haga tener miedo, pero hace tener temor. Muchas veces el Señor Jesús fue el que más habló del cielo y del infierno, el que más habló. Eh, de manera que esto es una advertencia tanto para los no creyentes como para los creyentes. ¿Para qué? Para que los no creyentes sepan que hay algo que evitar. Y para los creyentes que sepan que hay algo que apreciar. A veces nosotros no apreciamos lo que tenemos. A veces nosotros no nos damos cuenta del lugar donde Dios nos sacó y donde nos puso. No nos damos cuenta. Estamos muy sueltos, muy cómodos, nos parece, pero tenemos que tener conciencia de que Dios nos sacó de una situación terrible, que envió a su Hijo justamente para sacarnos y librarnos de esta situación. Ahora, algunos dicen, bueno, esto es una parábola. Eh, ustedes saben que las parábolas son símiles de cosas conocidas, ¿eh? Para ilustrar algo desconocido. Este relato no condice ni con parábola, pero al mismo tiempo tiene una finalidad parecida a la parábola. Pero no es hecho, son hechos conocidos como las ovejas, como decía el Señor Jesús, hablaba del pastor, de las ovejas, o del pan, de la multiplicación de los panes, o cosas así, ¿no es cierto? Del labrador que tira la semilla en el campo. Esas eran parábolas y también símiles, pero esto no. Aquí cumple la misma función en cierta medida porque cumple la función de advertencia y de enseñanza. Esto es un hecho real. ¿Por qué? Porque en primer lugar da nombres propios. Las parábolas no dan nombres propios. Dan figuras, animales, acciones de la naturaleza, labradores, ¿no? Dice así, por ejemplo. Pero la parábola tiene esa situación que no da nombres propios. Esto no da nombres propios. Esta da nombres propios. Lázaro, el que dice acá, no es Lázaro el hermano de Marta y María, que lo vemos en Juan, cuando con Lázaro, ¿se acuerdan de la resurrección de Lázaro? ¿No? No es el hermano de este Lázaro resucitado, no, no. Pasa que el nombre Lázaro en aquel entonces era bastante común, como el nombre Juan, como el nombre Saulo, como el nombre Judas o Santiago, Jacobo, eran nombres comunes en ese entonces. Pero por eso sería un actor importante en el sentido de que era un hecho real. Y está el nombre de Abraham, ¿no es cierto? Abraham es para los judíos el patriarca o el padre de toda la nación y es el lugar donde está morando junto a la presencia de Dios, Abraham. O sea, la expectativa y la esperanza de todo judío era estar en el lugar donde está Abraham, que justamente es el lugar del cielo. Así que vemos nosotros acá que no es una alegoría, no es una parábola, tampoco es un símil, es un hecho real. Y ese hecho real muestra la condición del hombre perdido y la condición del hombre salvado, porque hay dos condiciones. ¿Esto es el purgatorio? No, no es el purgatorio. La escena de Abraham no es el purgatorio. Muchos, se ha fomentado mucho la idea del purgatorio porque es una idea diabólica, diabólica, porque hace creer a las personas que, bueno, de alguna manera, como Dios es bueno, va a salvar a todos, y con la purgación de, a lo mejor, no sé, de acuerdo a la condición de la persona aquí en la tierra, si ha sido menos buena o menos mala, en fin, va a tener cierta condenación, después de cierto tiempo, como cumplir una pena. No.
El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no ha creído en el Hijo ya ha sido condenado. Son dos caminos que son las dos alternativas que Dios da en toda la palabra, en su palabra. Y justamente el hecho de esta narración tiene el objetivo de remarcar que lo único que nos lleva a considerar la verdad de Dios es su palabra. Nosotros conocemos el camino de la salvación solamente por la palabra de Dios. Acá dice a Moisés, al final dice a Moisés, que el Señor pone en labios de Abraham la advertencia a Moisés y a los profetas tiene. ¿Quiénes son los Moisés y los profetas? Todo el Antiguo Testamento. ¿No? Moisés en los libros de la ley, son los Pentateuco, y los profetas, todas las profecías que encontramos hasta Malaquías. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, si no oyen y no escuchan a ellos, tampoco se van a persuadir si alguien se levante de entre los muertos. Hubo resurrección cuando el Señor estuvo en la tierra, ¿recuerdan? El Señor resucitó a varias personas. El último de todos justamente era un tal Lázaro. ¿Creyó la gente porque resucitaron? ¿El Señor resucitó a ellos? ¿Porque resucitó a la hija de Jairo? ¿Creyeron? Aun cuando después Pedro resucitó a Dorcas ahí en el libro de los Hechos. ¿Creyeron? No. De manera entonces que la única voz autorizada y que realmente tiene que escucharse para que una persona se arrepienta es la palabra de Dios. Fíjense en ustedes la estima que nosotros debemos tener a la palabra de Dios. La palabra escrita, pero el espíritu de la palabra, que es la que nos habla a nosotros. La palabra escrita, esta es la que nos da a nosotros el conocimiento externo de las cosas, ¿no? Es la que nos habla. Pero el Espíritu Santo, como hoy se abrió, es realmente es el Espíritu de Dios, es que internamente nos redarguye, nos convence y nos habla de que esta palabra es la que nosotros debemos recibir y aceptar. Ahora, fíjense en ustedes la condición de estos dos hombres. El rico, ¿por qué debe haber ido a ese lugar de tormento? ¿Porque era rico? No, porque era un hombre que se olvidó de Dios, un hombre que vivió para sí, un hombre que dijo, bueno, como hubo una parábola que el Señor enseñó, así, un símil, de un hombre rico que decía, bueno, muchos bienes tienes aparejado para muchos años, come, repósate, ¿eh? ¿Se acuerdan la palabra del rico insensato? Bueno, y el Señor le dijo, necio, esta noche voy a pedir tu alma. Y ahí radica el secreto de el mensaje de la palabra de Dios. ¿Dónde irá nuestra alma? ¿Cuál será el destino de nuestra alma? ¿Qué son 70, 80, 90 años en esta tierra con una eternidad que tenemos que enfrentar? Por eso es muy solemne la advertencia que el Señor Jesús hace a través de este relato. Y fíjense ustedes que después de la muerte, de la cual, ¿qué cantidad qué porcentaje de personas mueren en el mundo? Exacto, 100%. No es que hay un 80, un 90% que muere y un 10 que no. Acá todo. O sea que esto nos toca a todos. Entonces, la muerte es la única realidad que hay. La muerte. Eso nos toca a todos. No hay condición social. Le toca a ricos como a pobres, a ignorantes como a sabios. ¿eh? Así que esto es universal. Entonces, ante esta situación, Dios advierte a la humanidad del camino donde está yendo. Camino a la condenación. Y fíjense que la muerte no produce amnesia. La muerte no implica que nosotros perdemos memoria. Al contrario.
se agudiza la memoria. El rico sabía perfectamente todo, conocía a Lázaro. Él veía el lugar de tormento donde estaba y veía el lugar de, de- de placer y de consolación que tenía Lázaro. Y el rico estaba en el lugar, y el rico sabía lo que había pasado. Tenía 5 hermanos, tenía familia, así que Ico reconoció a Lázaro. Y aún en esa condición, él tenía el tupé de pedirle a Abraham que Lázaro venga y le sirva, incluso ya en la eternidad, ¿no? Que moje cómo sería el tormento. Nosotros decimos, bueno, es como un fuego literal, es un fuego literal, pero sabe una cosa, este fuego no consume. Uno pone el cuerpo en una llama, la parte de la mano, y ¿qué ocurre? Terrible, ¿no? Pero ¿qué le parece si está constantemente ahí y no se consume? Debe ser terrible. Este fuego, que es la condenación, el infierno, es mucho peor, porque el fuego que nosotros conocemos, físico, es una figura. Y si la figura es terrible, lo que será la realidad, lo que será el lugar de tormento. Así que Dios advierte, Dios enseña, Dios es solemne, no anda con vueltas. Ahora, dice acá una gran cima. ¿Usted sabe lo que es una cima? ¿Qué es una cima? Claro, hay una cima que es para arriba, pero hay una cima que es para abajo. Depende de... Claro, acá cómo está escrita la palabra cima, con S. No es la cima de una montaña, porque uno puede escalar la cima de una montaña, pero escalen la cima de un volcán. ¿Pueden escalar la cima de un volcán? La cima de hacia abajo es cima con S, ¿eh? Pero muchos no sabíamos eso, ¿no? La cima que habla es un gran foso, ¿eh? Un gran foso. La otra cima es con C. Así que esa gran cima es imposible que uno pase del otro, pero se ve que se podían ver y se podían contemplar, ¿no? Así que, hermano, esto es también es un relato que muestra una figura, el cielo, no sé si el cielo será así o el infierno será así en esa manera, porque dice Pablo que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a pensamiento de hombre son los que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero evidentemente es un relato de una advertencia concreta, real, ¿eh? Que nos habla de que hay un lugar de castigo y hay un lugar de gozo para aquellos que quieran estar allí. Nosotros sabemos muy bien que no podemos hacer nada para ganar la salvación. No podemos hacer nada. Pero sí podemos hacer una cosa. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? Recibirla, aceptarla. La condición es nuestra disponibilidad a recibirla. Nada más, ni nada menos. El único que puede hacer eso somos nosotros. Ese permiso se lo tenemos que dar a Dios. Él está dispuesto porque ya lo hizo. La salvación ya está dada. La salvación ya fue algo realizado en la cruz del Calvario. Así que esa salvación está a disposición de aquel que la quiera recibir. Entonces, el mendigo no está allí porque fue mendigo, sino porque evidentemente él esperaba indudablemente la consolación del Señor. Esperaba, pero no está relatado así. Pero creamos o no, esto es un hecho real y nosotros lo sabemos muy bien. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra de Dios lo dice.
Así que acá hay una gran advertencia para los... Y este relato se ha hecho, el Señor Jesús lo hizo por misericordia del hombre, porque Dios tiene misericordia. Entonces, como tiene misericordia del hombre, entonces Dios ha relatado en su palabra este hecho concreto. El Señor Jesucristo relató este hecho concreto para que el hombre sea libre de la condenación que lo lleva por razón del pecado. A Moisés tenemos, a los profetas los tenemos, y tenemos al Señor Jesucristo que nos relata y nos da todas estas vivencias. Ellos hablaron de Cristo. Nosotros miramos hacia atrás todo lo que Cristo hizo por nosotros. Murió en la cruz. Estos días próximos, ahora, el mundo está celebrando esa Pascua de que murió el Señor, o también cuando resucitó. Pero nosotros tenemos el privilegio de cada semana recordar al Señor en su muerte y en su resurrección. ¿Cómo lo hacemos? ¿Como un hecho histórico? ¿Como un hecho anecdótico? ¿O como un hecho que nos tiene que llevar a considerar nuestra posición delante del Señor? Vamos a orar para que el Señor también nos guíe, y si alguno quiere aceptar a Cristo y tener esa paz y esta seguridad de la vida eterna, que ya mismo allí puede en su corazón recibir a Cristo como su Salvador. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, en la cual, Señor, tú nos hablas al corazón y nos haces conocer que la única forma de ir a tu presencia es a través de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Tú has dicho, Señor, en tu palabra que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, Señor, sabemos que ha de ir a la condenación. Ayúdanos a creer. Guárdanos, Señor, para que realmente tengamos la seguridad, la plenitud de esa seguridad de la vida eterna. Y así tener la tranquilidad y la paz que solamente tú das a aquellos que te reciben como Salvador. Una vez más, también para tus hijos, Señor, tengamos así también la oportunidad de apreciar lo que tú nos has regalado, la vida eterna, gozarnos en ella y disfrutar y esperar de los cielos a nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.